En mi vida anterior, el príncipe heredero y mi hermana menor fueron ahorcados en las puertas de la ciudad por fuerzas rebeldes, lo que me obligó a elegir entre ellos. Con gran pesar, elegí al príncipe heredero y mi hermana menor se cayó de las puertas de la ciudad, rompiéndose ambas piernas. 2 años después, estando embarazada, se arrojó al río el día de mi boda con el príncipe heredero. El príncipe heredero esperó el momento oportuno, hasta asegurar el trono, para ejecutar a toda mi familia 3 veces, dejando a mis 2 hijos morir de forma atroz en prisión. Se me partió el corazón. Lo confronté y le exigí saber por qué lo había hecho. Se rió con frialdad. Solo estaba vengando a la mujer que amaba. Si la familia Nin no me hubiera obligado a casarme contigo, ¿cómo habría podido Ronder quitarse la vida? Nin Xiang, todo esto es tu justo castigo. Causaste que el príncipe heredero y Ronder se separaran para siempre, así que me aseguraré de que mueras de una muerte horrible. Cuando abrí los ojos, había renacido al día de la elección entre los dos. Cuando escuché al príncipe heredero Chanzao gritar con voz ronca para salvar a Ninron, sonreí, pues amaba tanto a la hija de mi concubina. En esta vida, cumpliría su deseo. Capítulo 1. Cuando el príncipe Jing se rebeló, secuestró al príncipe heredero Chanzao y a mi hermana menor, Ninrou. En mi vida anterior, no entendí por qué los secuestraron juntos. Para cuando me puse la armadura y guié a los soldados a rescatarlos, Chanzao y Ninrou colgaban de las murallas de la ciudad, aferrándose a la vida. El rostro del príncipe Jing estaba desfigurado por la locura. Esta vez, sus ojos estaban inyectados en sangre. Tu familia Nin me ha derrotado. Nunca imaginé que incluso con Ninzao ya en el poder, tú, hija de la familia Nin, pudieras liderar un ejército para derrotar a mis tropas. Admito la derrota. Sin embargo, se burló, desenvainó su espada y la apuntó a la cuerda que colgaba de Chanzao a su lado. Hoy, solo puedes salvar a uno de los dos. Uno es el príncipe heredero y la otra es tu hermana. Elige. En mi vida anterior, ante esta decisión, reflexioné un momento y elegí a Chanzao. Él era el príncipe heredero. Si lo abandonaba y elegía a Ninrou, la familia Nin sería acusada de egoísmo y deslealtad. Cuando el emperador me lo pidiera, yo también sería responsable. Por lo tanto, tras sopesar los pros y los contras, le dije a Jing Wang, elijo al príncipe heredero. Al oír esto, los ojos de Ninrou se llenaron de lágrimas. No. No. Sálvame. Hermana. Al cortarse la cuerda que la sujetaba, su esbelta figura se desplomó. Chanzao gritó de dolor rugido. El ejército comenzó a asaltar la ciudad y en el caos, la voz de Chanzao se ahogó por completo. Después de rescatarlo, ya se había calmado y no mostraba señales de miedo. Me sonrió y dijo, gracias señorita Nin por salvarme. Chanzao sin duda se lo recompensará en el futuro. Su serenidad me hizo mirarlo con nuevos ojos. No sabía que casi había enterrado su odio en lo más profundo de su corazón. Gracias a sus méritos al sofocar la rebelión, mi padre fue ascendido 2 veces. Entre las familias aristocráticas de la capital, la familia Nin era la más prominente. Mi matrimonio se convirtió en un problema candente, casarme con alguien de menor rango era impensable, y no había pretendientes adecuados de edad comparable de otras familias nobles. Así que el emperador tuvo un gran gesto y me concedió al príncipe heredero como consorte principal. Tras concertarse el matrimonio, Chanzao se volvió aún más cariñoso conmigo. No le importaba mi origen como hija de una familia militar, mi habilidad con las armas ni mi falta de habilidades domésticas. En cambio, a menudo elogiaba mi gracia y belleza, animándome a ser yo misma. Con el tiempo empecé a sentir algo por Chanzao. El día de nuestra boda, vestía mi mejor atuendo y todos en la capital me envidiaban. Lo único inesperado fue que mi hermana menor, Ninrou, se ahogó en el río ese día. Había sobrevivido a una caída desde las murallas de la ciudad, pero quedó incapacitada en las piernas. Sintiéndome culpable, ordené a mis criadas y sirvientes que la cuidaran bien. Nunca imaginé que se lanzaría repentinamente al río. Para descubrir la verdad, mandé recuperar su cuerpo. Tras examinarla, se descubrió que ya tenía 2 meses de embarazo. Esto me sorprendió mucho, pero tras una investigación exhaustiva, no pude determinar quién era el padre del niño.
Al final todos concluyeron que Ninrow había tenido una aventura ilícita sin casamentera, se había embarazado y, incapaz de afrontar la vergüenza, se había arrojado al río. El asunto quedó sin resolver. No fue hasta 8 años después, cuando toda mi familia fue encarcelada y mis 2 hijos fueron brutalmente asesinados, que supe la verdad por Chan Zhao. Ese niño era mío. Mi pobre Ronder, mi hijo mayor, murió en el río helado por tu culpa. Chan Zhao, ahora emperador, me miró con ojos inyectados en sangre, llenos de odio. Si no se hubiera roto la pierna, habría sido mi emperatriz. Ningxiang, ¿sabes que cada momento que pasé contigo me hacía sentir mal? ¿De verdad crees que quería casarme contigo? No. Fue tu familia Nin la que lo manipuló todo, obligándome a casarme contigo. El día que murió Ronder, juré que te haría pagar a ti, a tu familia Nin y a todos los que hicieron daño a Ronder Pi con sus vidas. Tras 8 años de matrimonio, hoy por fin vi la verdadera naturaleza de Chan Zhao. Lo lamento de verdad. Lamento no haber reconocido su verdadera naturaleza, haber apoyado a una serpiente venenosa para llegar al poder y haber causado la trágica muerte de decenas de miembros de mi familia Nin, de mis hijos, y yo también moriré. Al abrir los ojos de nuevo me encuentro de nuevo en el día en que la ciudad fue asediada, mirando hacia las murallas donde Chan Zhao y Ninronger están colgados. El príncipe Jing sigue preguntando, Ningxiang, ¿a cuál eliges? Elige. 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 ¿Qué hay que elegir? Simplemente mátalos a ambos. Mi corazón se enfureció mientras miraba al príncipe Jing, convencido de que estaba loco. Con los rehenes en sus manos, no negoció condiciones ni los mató para desahogar su ira. En cambio, me obligó a tomar una decisión. Podría haberlos matado a ambos directamente, pero insistió en obligarme a elegir. Fue para atormentarme una última vez. Debería haber faltado a su palabra después de mi elección y haber matado a quien elegí, en lugar de cumplir su promesa como lo hizo en mi vida anterior y perdonarle la vida a Chan Zhao. Pensé fríamente, respiré hondo y dije con urgencia, Príncipe Jing, estás rodeado. Si sabes lo que te conviene, libéralos a todos. De lo contrario, cuando llegue el ejército principal, ¿cuánto tiempo podrán resistir las tropas restantes? Ríndanse rápido. El príncipe Jing se enfureció con mis palabras y se burló. No hay necesidad de esperar. Puedo matarlos ahora, lo elijas o no. Yo elegiré por ti. Dicho esto, desenvainó su espada y la apuntó a Ninrow. Sentí un poco de resentimiento. ¿Por qué no señalaba a Chan Zhao como lo hizo en mi vida anterior? Mientras la tensión aumentaba y la situación se volvía crítica, Chan Zhao, atado como un dumpling, gritó, no lastimes a Rower si quieres pelear. Ven a por este príncipe. Oh, el príncipe sigue siendo un tonto enamorado. El príncipe Jing se burló, pero su mirada estaba fija en mí. Estaba a caballo. Al escuchar las palabras de Chan Zhao fingí sorpresa y grité, Príncipe, estás tan enamorado de la hermana Rou que preferirías morir antes que dejar que la lastimen. Los soldados detrás de mí oyeron mis palabras y se quedaron paralizados. Ninrow, que estaba allí colgado, claramente no esperaba que el príncipe heredero la eligiera. Tras un instante de sorpresa, miró a Chan Zhao con lágrimas en los ojos, con expresión lastimera y triste. El príncipe heredero, al ver la belleza mirándolo con tanta ternura, despertó el instinto protector de Chan Zhao y gritó, es cierto. Príncipe Jin, si regresa ahora, no es demasiado tarde. Libérenme a mí y a Rower, y suplicaré clemencia por ustedes ante el emperador. El príncipe Jing lo miró como si fuera un idiota. ¿Crees que tengo alguna salida ahora? Desde el momento en que decidió rebelarse, fue una elección entre convertirse en emperador o morir. El príncipe Jing perdió la paciencia y me preguntó con impaciencia, ¿eliges o no? Miré a Chan Zhao y luego a Ninrow, notando que mi mirada se posaba en ella. Ninrow forcejeó desesperadamente, no. No lo hagas. Casi todos pensaron que elegiría a Chan Zhao. Ninrow también lo sabía, pues era hija de la concubina de un general. No podía compararse con el príncipe heredero, pero el instinto de supervivencia la hizo llorar con tanta fuerza que su rostro se convirtió en un desastre, suplicando lastimeramente. Miré a Chan Zhao, quien ya no pudo contenerse. Parecía desconsolado, Rower. No te preocupes.
No dejaré que nadie te haga daño. Se volvió hacia mí. Este príncipe te ordena que salves a Rower. Eso era justo lo que esperaba. Levanté la vista y dije, el príncipe heredero ha hablado. Este sirviente no se atreve a desobedecer. Príncipe Jin, ¿lo oíste? El príncipe heredero le ha ordenado al sirviente que elija a Ninrow. Entonces que la elijan. Después de hablar, retrocedí un paso para evitar que la sangre de Chan Zhao me salpicara al caer. Los soldados detrás de mí se quedaron sin palabras. Incluso oí a un soldado cercano murmurar, ¿cómo puede el príncipe heredero preocuparse tanto por sus hijos como para arriesgar su vida? Habíamos venido corriendo para salvarlo, pero ahora no quería vivir. Todos se sintieron un poco extraños. El príncipe Jin también estaba atónito, mirándome con sorpresa. ¿No elegirás a Chan Zhao? Me quedé desconsolado. Al sirviente le encantaría elegir al príncipe heredero. Pero las órdenes del príncipe heredero. ¿Cómo me atrevo a desobedecerlas? Adelante. Chan Zhao me miró con la mirada perdida, aparentemente sin esperar que eligiera a Ninrow. Sus ojos de fénix se abrieron de par en par. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero las palabras ya habían salido de su boca. El agua derramada no se puede recuperar. Ninrow lo miró con lágrimas en los ojos. Príncipe, eres muy amable conmigo. Sí. A Chan Zhao le daba vueltas la cabeza. Cuando lo miré a los ojos, había un odio evidente en sus ojos. Como si me acusara, ¿cómo pudiste abandonarlo? Aunque Chan Zhao quería que salvara a Ninrow, eso no significaba que quisiera morir. Sus palabras solo pretendían ponerme en una situación difícil, pues sabía que no podía ignorar la seguridad del príncipe. Por eso se atrevió a decirlo. Pero no esperaba que realmente tomara esa decisión. La atmósfera en las murallas y abajo se había vuelto tensa. Chan Zhao me hizo señas frenéticamente, pero fingí no darme cuenta y parpadeé con inocencia. Entonces le pregunté al príncipe Jin, ¿por qué no la has liberado aún? El príncipe Jin soltó una carcajada, giró su espada y la apuntó a Chan Zhao, que estaba atado por la cuerda. Muy bien, como pidió la señorita Nin. Con un sonido agudo, la espada afilada cortó la cuerda. El rostro de Chan Zhao palideció. Al caer, ya no pudo mantener la compostura, salvo por un golpe sordo. Chan Zhao se desplomó contra el suelo con las piernas temblorosas mientras tosía una bocanada de sangre. Ordené a los soldados que atacaran la ciudad e hice que se llevaran a Chan Zhao. Al poco tiempo un médico me comunicó discretamente que Chan Zhao se había roto ambas piernas y que ahora estaba inconsciente, viendo el desenlace completamente diferente de su vida pasada y presente. Fruncí el ceño. Como estaba tan enamorado de Nin, le concedería su deseo. Esperaba que su amor le ayudara a conservar su posición como príncipe heredero. Sonreí con desdén, tiré de las riendas y me lancé al campo de batalla. Tras cortar las cuerdas, el príncipe Jin se suicidó, y los rebeldes restantes no representaron ninguna amenaza. Unos días después, la capital volvió a la paz. Mi padre, quien había salvado al emperador, y yo entramos juntos en palacio para presentar nuestros respetos. En el camino mi padre preguntó de repente, ¿no salvaste al príncipe heredero? Levanté ligeramente los párpados. No, padre, no valía la pena salvarlo. Mi padre me miró con extrañeza, pero no preguntó más, solo dijo, si el emperador te hace responsable, yo me encargaré de todo. Sentí un calor en el corazón, no te preocupes, tu hija sabe qué hacer. En mi vida anterior, la delicada Ninrow cayó de las murallas de la ciudad y sobrevivió. Chan Zhao tampoco correría peligro. Solo estas piernas eran insalvables. Al entrar en el salón, el emperador Jin primero recompensó a mi padre y luego me preguntó, he oído que entre el príncipe heredero y su hermana menor, eligió a su hermana menor. Chan Zhao estaba tan gravemente herido que el emperador no pudo evitar culparlo. Preparé mi respuesta y me arrodillé diciendo, por favor, majestad, discierna la verdad. El príncipe heredero ordenó al sirviente que eligiera a Ninrow, y éste no se atrevió a desobedecer. En ese momento había miles de soldados presentes bajo las murallas de la ciudad, todos los cuales pueden testificar a mi favor. El emperador Jin quedó desconcertado.
La historia de Ninrou y Chanzhao ya era muy comentada en la capital, y el emperador Jing, como era de esperar, la conocía. El príncipe heredero, un hombre de tan alto estatus, estaba dispuesto a arriesgar su vida por una mujer, algo verdaderamente conmovedor, que hizo llorar a las jóvenes en los aposentos. Aunque algunos consideraron imprudentes las acciones del príncipe heredero, ¿quién se atrevió a criticarlo abiertamente? Excepto el emperador, el príncipe heredero está siendo impulsivo. ¿Vas a dejar que actúe a su antojo? El emperador Jing golpeó el reposabrazos con la mano, con los ojos llenos de decepción. ¿No podría simplemente haber rescatado al príncipe heredero? Bajé la cabeza tímidamente, esta humilde doncella es ignorante. Mi padre dio un paso al frente y dijo, Su Majestad, mi hija lideraba tropas por primera vez. No previó que el príncipe Jing sería tan traicionero y usaría al príncipe heredero como rehén. No haber podido rescatar al príncipe heredero es culpa nuestra. Por favor, perdónenos, Majestad. Mi padre se arrodilló, sus palabras llenas de protección para mí. Si el emperador quisiera castigarme, castigaría primero a mi padre. El emperador Jing suspiró, basta, has protegido al príncipe. En cuanto al príncipe heredero, él mismo se lo buscó. Se compensaron los méritos y las faltas, y mi padre no recibió los 2 ascensos que tuvo en mi vida anterior, pero sí recibió algunas recompensas adicionales. Suspiré aliviado. Después de todo, la familia Nin de mi vida anterior era simplemente deslumbrante. Quizás ser más discreto en esta vida sea algo bueno. Mientras caminábamos bajo los muros bermellones del exterior del palacio, un eunuco pasó apresuradamente con un médico imperial. Pensé que lo llevaban al Palacio Oriental, así que los detuve para preguntarles por el estado de Changzhou. Para mi sorpresa, el eunuco respondió vacilante, voy al Palacio Banjin. ¿Palacio Banjin? Pensé un momento y recordé. ¿Al palacio del sexto príncipe? Sí, el sexto príncipe ha estado enfermo últimamente, así que su majestad me ordenó llevar al médico imperial a que lo revisara. El sexto príncipe, Chanoncean, había estado entrando y saliendo de la enfermería desde su nacimiento debido a su débil constitución. Su madre biológica tenía un estatus bajo, por lo que tenía poca presencia en el palacio. Miré al médico imperial y noté un atisbo de desdén y despreocupación en su expresión. Claramente no le tenía mucha estima a este príncipe aborrecido. Dije con indiferencia, el emperador acaba de mencionar al sexto príncipe. El príncipe heredero está enfermo, no debe sufrir daño alguno. Deberías darte prisa. El médico imperial escuchó estas palabras y su expresión despreocupada se desvaneció. Los observé alejarse, preguntándome cómo afrontaría Changzhou el mundo al despertar. El palacio imperial estaba lleno de talentos ocultos. Gracias a mis cuidadosas indagaciones, seguían llegando noticias del Palacio Oriental. Cuando Changzhou despertó, descubrió que tenía ambas piernas rotas y que jamás podría volver a ponerse de pie. En un ataque de ira, destrozó todos los artefactos de jade de la habitación. El emperador, preocupado por él, convocó a médicos de renombre de todo el reino. Sin embargo, después de 2 meses, nadie pudo encontrar una solución. Changzhou se volvió cada vez más irritable y violento, arremetiendo contra los sirvientes a la menor provocación. Su otrora virtuosa reputación quedó destrozada por las quejas de los sirvientes de palacio. La paciencia del emperador no fue inagotable. Al ver que las piernas de Changzhou estaban inservibles, dejó de visitar el Palacio Oriental. Esto sumió a Changzhou en el pánico. Comprendiendo que culpar constantemente al cielo y al destino no cambiaría nada, recurrió a las mismas tácticas de su vida anterior, fingiendo ser el elegante y agraciado príncipe heredero que una vez fue. Pero cada noche, cuando el palacio permanecía en silencio, los ocasionales rugidos de ira dejaban claro que su indiferencia era fingida. Debido a su discapacidad, los ministros que antaño habían apoyado al príncipe heredero comenzaron a flaquear. Changzhou estaba desesperado, pero no podía hacer nada, atrapado en el arrepentimiento y el dolor día tras día. En cambio, yo llevaba una vida más cómoda. En mi tiempo libre practicaba esgrima y montaba a caballo, lo cual me divertía muchísimo. Un día, mientras tomaba té en el pabellón inmortal de los borrachos, vi de repente a Ninrou bajar de un carruaje y escabullirse por un callejón. Curioso, la seguí y la vi abrir la puerta del patio. Dentro la esperaba nada menos que Changzhou. Ninrou corrió hacia Changzhou en cuanto lo vio, Su Alteza.
¿Has sufrido tanto? Changzhou la miró con incertidumbre y extendió la mano para tocarle el cabello, rugiendo, «Eres la única que todavía se preocupa por mí». En el palacio la gente siempre intentaba atropellarse, y después de que él perdiera las piernas, su estatus se desplomó, y todo esto fue para salvar a Ninrou. Changzhou entrecerró los ojos y miró a Ninrou con expresión complicada. Al ver sus piernas moverse con rapidez, un destello de resentimiento cruzó su mirada. Pero Ninrou, arrodillado a sus pies, no se dio cuenta. Su rostro estaba sonrojado, completamente enamorado. Rour nunca abandonará a su Alteza. Por favor, permite que Rour permanezca a tu lado para siempre. Ninrou alzó la vista y contempló a Changzhou con ojos rebosantes de cariño. Ante la admiración de la belleza, Changzhou recuperó el respeto por sí mismo. Sonrió levemente, levantó la barbilla de Ninrou y dijo, «Aún no es el momento adecuado. Una vez que haya estabilizado la situación, te llevaré a mi mansión. El asunto urgente es encontrar a una noble de alta alcurnia para que sea la consorte del príncipe heredero y se convierta en mi nueva aliada». Changzhou sacó un paquete de pólvora de su manga y se lo entregó a Ninrou. «Rour. Solo tú puedes ayudarme. Pon este polvo en el cuenco de tu hermana mayor y luego invítala al pabellón Injin. Una vez que lo logre, jamás te trataré injustamente». «¿Qué? ¿Qué?» Ninrou se sobresaltó. Miró el paquete de medicina en polvo sin extender la mano para cogerlo, mordiéndose el labio inferior con lágrimas en los ojos. Su Alteza dijo que solo amaba a Rour. ¿Por qué casarte con mi hermana mayor? Y obligarme a envenenarla. Changzhou apretó el reposabrazos con fuerza, con una mirada oscura y amenazante. No hay mejor opción que Ningxiang ahora mismo. Necesito el poder militar de la familia Nin. Además, si no fuera por ella, ¿cómo me habría caído de la muralla y me habría roto las dos piernas? Me debe una. Ninrou dijo entre lágrimas, pero también soy hija de la familia Nin. Eso es diferente. Hay una distinción entre hijos legítimos e ilegítimos. Si no fuera por Ningxiang, ¿cómo podría Ninzao serme realmente leal? Al ver que Ninrou seguía dudando, Changzhou le metió la medicina en la palma de la mano. Rugido. Te lo juro, jamás te traicionaré. Casarme con tu hermana es solo temporal. Una vez que ascienda al trono, le concederé la muerte y te nombraré emperatriz. El rostro de Ninrou palideció y tras temblar un instante asintió. Decidió creerle a Changzhou. Al regresar a la mansión Ninrou efectivamente vino a verme, tal como le había ordenado el príncipe heredero. Me ofreció un tazón de gachas de osmanthus y vino de arroz, diciendo que era una sopa dulce que había aprendido a preparar hacía poco, y me pidió que probara su artesanía. Al ver su mirada evasiva, me burlé para mis adentros. Lo dejé. Ninrou dudó, apretó los dientes y dijo, «Hermana, por favor, bébela mientras esté caliente, si no, se enfriará». Dio un paso adelante con la intención de servirme la sopa ella misma. Presioné sus puntos de presión, y le serví la sopa en la boca. Ninrou se atragantó y tosió con lágrimas corriendo por su rostro. «Hermana». «Alto». Tiré el cuenco al suelo, liberé sus puntos de presión y la miré. «Ninrou, ¿de verdad crees que no sé lo que tramas? Te di una oportunidad. Si ella hubiera estado dispuesta a dejar el cuenco e irse, habría hecho la vista gorda. Pero se atrevió a hacerme daño por el bien de Changzhou. No podía tolerarlo. Tu sopa. Puedes beberla tú mismo». Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Ninrou se tapó la boca y salió corriendo. Su criada le informó que había ido a Injinglu. Changzhou lo esperaba allí, pero no esperaba que fuera yo. Al ver a Ninrou explicarlo todo con ansiedad, Changzhou la reprendió por ser inútil, pero aún así entró en la habitación con ella. La criada se burló. La mayor no lo vio, pero la segunda estaba desnuda, colgada del cuerpo del príncipe heredero, cuando el hijo de Li Ziling abrió la puerta. ¿El hijo de Li Ziling? ¿Te refieres a Li Ziyi? Recordé que era un conocido mujeriego que no se callaba nada. Si descubría algo se difundiría por toda la capital en un abrir y cerrar de ojos. La criada asintió. Definitivamente era él. Li Ziyi estaba borracho y entró sin querer en la habitación del príncipe, donde lo vio con la segunda joven.
Sentí un gran alivio. Menos mal que no caí en la trampa. De lo contrario, si me encontraba en una situación así, podría perder el control y matar a alguien. Ninrou tiene un carácter amable y jamás mataría a nadie. Tras regresar de Injinglu, lloró a mares. Cuando mi padre regresó a casa, Li Ziyi ya había corrido la voz. Ahora toda la capital sabe del romance entre Chan Zhao y mi hermana menor. Mi padre estaba tan furioso que su rostro palideció y castigó a Ninrou haciéndola arrodillarse en el salón ancestral durante varias noches. ¿Cómo pude criar a una hija tan desvergonzada? Aunque admires al príncipe heredero, no deberías haberle entregado tu vida en secreto. Su padre estaba furioso con una expresión más severa que nunca, aterrorizando a Ninrou hasta provocarle sollozos incontrolables. Ella respondió con terquedad: el príncipe heredero y yo nos amamos de verdad. Incluso arriesgaría su vida por mí. Me trata mucho mejor que cualquiera de ustedes. Tu hija desagradecida. Su padre se agarró el pecho, su cuerpo, normalmente robusto, casi se derrumbó de la ira. ¿Qué te ha hecho la familia Nin para que seas tan miope? Ninrou, ¿de verdad crees que el príncipe heredero no se arrepentirá? Si un día se desahoga contigo por esto, ¿puedes garantizar que saldrás ilesa? Yo, Ninrou, me sentí nerviosa por un momento, luego lo miré con determinación y repliqué: él no me haría eso. Padre, tú solo tienes ojos para mi hermana, pero el príncipe heredero me tiene en su corazón. No tienes redención. Su padre, decepcionado por completo, se marchó furioso. Miré a mi hermana, perdida en el amor, y pensé en su trágico final en su vida anterior, donde se ahogó en el río. Chen Zhao afirmaba amarla, pero ¿cuánto de ese amor era genuino y cuánto podía durar? Era simplemente la culpa de la muerte. Si Chen Zhao amaba de verdad a Ninrou, incluso si ella perdiera ambas piernas, encontraría la manera de casarse con ella como su concubina, siempre y cuando estuviera dispuesto a renunciar a su posición como príncipe heredero. Pero Chen Zhao no podía soportarlo. Quería mi apoyo y el de la familia Nin, pero fingió sentirse obligado e indefenso. Me echó toda la culpa, abusando de mi valía, pero olvidó que si Ninrou no se hubiera reunido con él en secreto, el príncipe Jing no la habría capturado. Incluso la gota que colmó el vaso, la cual llevó a Ninrou a saltar al río, le fue entregada por el propio Chen Zhao. Traicionó sus votos con Ninrou, lo que la llevó a suicidarse en la desesperación. Comparado con él, el mayor error que cometí fue elegirlo cuando tuve que elegir entre los dos. Ahora que tengo la oportunidad de corregir mi error, no lo dejaré escapar. Mirando a Ninrou en el salón ancestral, le deseo buena suerte. Las experiencias de mi vida anterior me enseñaron una cosa: respetar las decisiones de los demás. Chen Zhao lo hizo y Ninrou también. 3 días después, llegaron enviados de la mansión del príncipe heredero. Debido a los rumores generalizados, ni la familia ni el palacio oriental se inmutaron. Así que Chen Zhao envió gente a buscar a Ninrou a la mansión. Por supuesto, iba a ser concubina. Una mujer con una reputación empañada jamás podría convertirse en princesa consorte. Aunque hace tan solo unos meses, la capital bullía con historias de su amor, en cuanto estas historias abordaban cuestiones de castidad y reputación, se convertían en una advertencia que debía ser despreciada. Ninrou, sin embargo, estaba encantada. El día que se fue, vino específicamente a verme. Su rostro se sonrojó. Ella sonreía de felicidad. Hermana, siempre has sido mejor que yo en todo. No puedo luchar y no cuento con el favor de mi padre. Pero al final, hay algo que tengo que te supera. He encontrado al hombre que me ama más que nadie en el mundo. La despedí con un murmullo de aburrimiento. Te deseo felicidad. Como hija de la familia Nin, nunca albergué el sueño romántico de encontrar un hombre y estar con él hasta la muerte. En mi vida anterior, aunque sentí una ligera atracción por Chen Zhao, fue puramente por interés propio. No entendía los sentimientos de Ninrou, ni pretendía hacerlo. Tras despedirla, pasaron unos días y llegó la hora de la cacería de otoño. Mi padre me llevó a los terrenos de caza. El emperador Cheng y varios príncipes cazaban en el campo, mientras yo cabalgaba alrededor de las tiendas con la princesa, admirando el paisaje otoñal. Nunca imaginé que Chen Zhao también estaría allí. Tras quedar inválido en sus piernas, necesitaba ayuda constante.
sentado en una silla de ruedas, se había vuelto demacrado y frágil. Mientras yo cabalgaba solo, dejando que el viento me acariciara el pelo, apareció de repente ante mí. Su mirada se fijó en mí un buen rato antes de pronunciar en voz baja dos palabras: Xianger. Xianger. Este nombre me recordó mi vida anterior. Miré fríamente a Chen Zhao, hice una reverencia y me di la vuelta para marcharme. Chen Zhao me siguió con urgencia: Xianger. Oí que te gusta el jade. Este es un colgante de jade que mandé a tallar. Quería dártelo. No lo necesito. Ni siquiera miré atrás. Amo a Jade, pero odio los defectos. Jade es así, y la gente también. Tú. Chen Zhao se sintió herido por mis palabras, y la dulzura que había forzado a expresar se desvaneció al instante. Gritó alto. No frené y Chen Zhao se desesperó. Te ordeno que pares. Al menos era el príncipe heredero. Así que me detuve. Desde lejos lo vi esforzarse por empujar la silla de ruedas. El sudor empapaba el cabello de Chen Zhao, y no pude evitar levantar una ceja. Su Alteza, mi hermana Ninrou ya se casó con usted. ¿Qué más desea? En mi vida anterior, él exterminó a mi familia Nin por Ninrou. Ahora ella está sana y salva en el Palacio del Este. Pero aún no estaba satisfecho. El rostro de Chen Zhao palideció y sus dedos temblaron incontrolablemente. Vi la ira en sus ojos. Su expresión se llenó de resentimiento. Ninxion. No le debes nada a este palacio, exclamé sorprendido. ¿Qué te debe este sirviente? Los ojos de Chen Zhao se pusieron rojos. Si no fuera por ti, ¿cómo me habría roto las dos piernas? Tú eres quien me arruinó así. Debes asumir la responsabilidad por mí. No pude evitar poner los ojos en blanco. Su Alteza fue el príncipe Jin quien la ató a la muralla de la ciudad. Fue usted quien me dio a elegir entre salvar a Ninrou o salvarla a usted. Todo fue decisión suya. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo, Chen Zhao, apreté los dientes. Soy el príncipe heredero. ¿No distingues entre lo importante y lo irrelevante? Este sirviente la conoce, por eso no me atrevo a ofender a su Alteza. Solo puedo obedecer tus órdenes. Subí a mi caballo sin querer malgastar más palabras con Chen Zhao, y me preparé para regresar a mi tienda. Chen Zhao intentó perseguirme, pero la silla de ruedas se movió demasiado rápido y debió de golpear algo, lo que lo hizo caer al suelo junto con la silla. Un olor fétido se extendió por el aire, y cuando Chen Zhao tocó el suelo, lo encontró duro y cubierto de estiércol de caballo. Se tumbó en el montón de estiércol intentando salir a rastras, pero sin querer chocó con los príncipes que acababan de regresar de cazar. El rostro de Chen Zhao palideció. No se atrevía a pensar en cómo se burlarían sus hermanos si lo vieran en ese estado. Luchó por moverse, pero era demasiado tarde. Los caballos al galope se detuvieron a su lado. Varios príncipes a caballo lo vieron y gritaron con sonrisas: ¿Su Alteza Real? Chen Zhao apretó los puños con fuerza, pero no se atrevió a levantar la cabeza para mirarlos. Temía ver sus miradas burlonas y aún más, su hipócrita compasión. El tercer príncipe se quedó quieto a propósito. Fingiendo sorpresa, ¿por qué yace aquí el príncipe heredero? ¿Dónde están los sirvientes que se supone que deben atenderlo? Huele fatal. ¿Qué es ese olor? El cuarto príncipe se tapó la nariz y todos miraron a Chen Zhao. Al descubrir que yacía sobre un montón de excrementos de caballo, alguien no pudo evitar estallar de risa. El rostro de Chen Zhao se puso rojo como un tomate y deseó encontrar una grieta en el suelo para meterse. Ninguno de los príncipes fue a ayudarlo. Tras burlarse y ridiculizarlo un rato, el tercer príncipe dijo: «Su Alteza Real, por favor, espere un momento. Enviaré a alguien para que te ayude». Todos salieron corriendo como un torbellino. Chen Zhao, tembloroso, levantó la cabeza y vio al sexto príncipe, Chen Gongcean, quien siempre había sido frágil. Entre ellos, aunque su rostro estaba pálido, vestía ropas elegantes y montaba un caballo elegante, dejando a Chen Zhao muy atrás. No dejaba de mirar atrás con ganas de reír, pero temía que mi risa fuera demasiado fuerte. Poco después de regresar a la tienda, Chen Gongcean me dio una parte de la presa que había cazado hoy, diciendo que era para recompensarme por mi generosidad del pasado.
Me quedé perplejo y le pregunté de dónde provenía esa amabilidad. Chen Gongcean se sonrojó y sonrió. La señorita Nin me mencionó una vez a Lin, el médico imperial. Gracias a tus palabras mi situación ha cambiado por completo. Lo pensé detenidamente y supuse que debía haber sido durante mi visita al palacio. Pero fue solo un comentario casual. ¿Cómo podría considerarse un favor? Chen Gongcean pareció comprender mis pensamientos y negó con la cabeza. Señorita Nin, para usted, fue solo una frase. Pero gracias a ella, Lin Yue empezó a tomarme en serio mi salud, lo que me permitió recuperarme adecuadamente y comparecer con frecuencia ante el emperador. Por eso me estaba tan agradecido. Lo miré y no pude evitar maravillarme de lo diferentes que podían ser las personas. En mi vida anterior, había ayudado muchísimo a Chen Zhao, pero al final mi familia fue asesinada. En esta vida, Chen Gongcean podría estarme muy agradecido por tan solo una frase. Le hice algunas preguntas más sobre su condición. Chen Gongcean hizo una pausa y suspiró. Para ser sincero, esta es una condición que he tenido desde niño. Cada 15 días del mes, siento un dolor insoportable en el pecho, como si me quemara el corazón con un fuego abrasador. Con el tiempo mi sangre se han agotado, lo que dificulta la recuperación. Al escuchar su descripción, sentí que algo no cuadraba. Al final, no pude evitar fruncir el ceño y preguntar, ¿puedo preguntar, Su Alteza? ¿Este dolor ardiente en su corazón empeora con las estaciones y se intensifica con el frío? Chen Gongcean me miró sorprendido. ¿Cómo lo supo, señorita Nin? Lo miré fijamente a los ojos y bajé la voz, en mi humilde opinión. Probablemente sea veneno. La expresión de Chen Gongcean cambió al instante. ¿De verdad es veneno? También sospechaba que su prolongada enfermedad podría ser causada por veneno. Pero tras una investigación exhaustiva, no encontró nada. Asentí, recordando mi vida anterior en el palacio cuando entré en contacto con esta toxina. Su nombre era Anshuang, que sonaba bonito, pero era una sustancia altamente tóxica capaz de crear la ilusión de una debilidad congénita, siendo el síntoma más prominente una sensación de ardor en el corazón. Para contrarrestar este veneno, se necesitaba una hierba crucial, el Ling Hua. Compartí lo que sabía con Chen Gongcean. Su expresión se tornó seria y me hizo una profunda reverencia. Señorita Nin, su amabilidad de hoy es algo que jamás olvidaré. De ahora en adelante, cualquiera que sea tu enemigo es mi enemigo. Al ver a Chen Gongcean irse, esbocé una sonrisa. En mi vida anterior, la razón por la que supe de este veneno estaba, por supuesto, relacionada con Chen Zhao. Este era un veneno secreto del palacio conocido solo por las viejas sirvientas de la difunta emperatriz. Ella era leal a Chen Zhao y lo había usado para matar al príncipe mayor. Por lo tanto, estaba claro quién había dañado a Chen Gongcean, y era igualmente obvio quiénes eran sus enemigos. Quería derrocar a Chen Zhao. Pero simplemente mutilarlo no era suficiente. Debía asegurarme de que jamás tuviera la oportunidad de resurgir. Chen Gongcean es el aliado que he elegido. No solo es amable e inteligente, sino que, lo que es más importante, le guarda un profundo odio a Chen Zhao. Al regresar a la capital, ya era noviembre. Chen Gongcean me envió una carta donde me decía que había encontrado a Ling Hua. Junto con la carta venían numerosos y exquisitos artefactos de jade. Era evidente su sinceridad. Después de todo, una vez fue un príncipe aborrecido. Los artefactos de jade del Palacio Banyun eran escasos. Es posible que estos sean todo lo que posee. Los hice regresar y luego fui a ver a mi padre para pedirle su opinión sobre Chen Gongcean. Mi padre se acarició la barba pensativo. Lo vi durante la cacería de otoño. Era realmente guapo y no se quedaba atrás de los demás príncipes. Sonreí levemente. ¿Cómo se compara con el príncipe heredero? Mi padre me miró y dijo, el sexto príncipe no ha logrado nada en la corte. ¿Cómo compararlo con el príncipe heredero? No logró nada. Pues denle la oportunidad de lograr algo. Después del año nuevo, Chen Gongcean empezó a trabajar en el Ministerio de Hacienda. Ese año sucedieron muchas cosas. Tras recuperarse de su enfermedad, la ya de por sí espectacular apariencia de Chen Gongcean se acentuó aún más. Destacó en la arquería y la equitación, superando a todos los demás príncipes,
lo que le valió la admiración del emperador Chen, amante del tiro con arco. En mayo, una inundación azotó el sureste. Chen Gongxian se ofreció como voluntario para ir allí a reparar las presas y excavar canales. Tras la inundación, contuvo rápidamente la propagación de la malaria y otras enfermedades. En 2 meses, resolvió el problema que aquejaba a la corte. El día de su regreso a la capital, el panorama político de la ciudad volvió a cambiar. Cada vez menos personas seguían al príncipe heredero, y muchos ministros se unieron a Chen Gongxian. Incluso en casa, oía a menudo a mi padre elogiar a Chen Gongxian en comparación con el príncipe heredero. Chen Gongxian era claramente más destacado. Esto era evidente para todos, incluido el emperador Chen. Chen Zhao, quien había sido ignorado, se retiró gradualmente del centro de poder de la capital, y el cargo de príncipe heredero se convirtió en una mera formalidad. Ninrou se convirtió en su válvula de escape para la frustración. Cuando vino a buscarme, ya no era la mujer decidida de antes. Lloró y me mostró las cicatrices de sus brazos. Arrodillándose ante mí, hermana, por favor, sálvame. Últimamente el príncipe heredero se ha desquitado conmigo cada vez que las cosas no salen como él quiere, culpándome de arruinar su futuro. Ya no aguanto más las palizas. Me arrepiento de todo. Debido a su romance con Chen Zhao y a sus propios defectos, ninguna noble de la capital estaba dispuesta a casarse con un miembro del Palacio Oriental. Chen Zhao se había vuelto adicto a la bebida, y cuando estaba borracho, usaba un látigo para golpear a Ninrou. Ninrou no pudo soportarlo más y salió a verme en secreto. La ayudé a levantarse y vi que sus brazos, antes hermosos, estaban cubiertos de cicatrices. Me dolía el corazón por ella. Si hubiera sabido que esto pasaría, ¿por qué accediste? Ahora eres la concubina del príncipe, ¿cómo puedes irte? Ninrou lloró aún más fuerte, expresando repetidamente su arrepentimiento. Nunca pensé que el príncipe sería así. Prometió amarme y nunca traicionarme. Es un desagradecido, ¿de verdad crees sus mentiras? Suspiré con impotencia, cerrando los ojos y soltando su mano. Desde el día que dejaste a la familia Nin, nadie pudo salvarte. A menos que... ¿qué? Ninrou me miró con esperanza. Sonreí fríamente, a menos que puedas matar al príncipe heredero. ¿Qué? Ninrou tembló y retrocedió unos pasos asustada. ¿Cómo podría matar a su Alteza? Le faltó el coraje para resistirse y solo podía depositar sus esperanzas en la salvación de alguien más. Pero yo no era un salvador, y también tenía miedo de rescatar a otra persona desagradecida. Así que solo pude explicarle el método, dejándola salvarse como Inoncean. Si se negaba, no podía hacer nada más. Al ver a Ninrou alejarse, me preparé para ir a casa. Sin embargo, un grito resonó y me detuve en seco. Una figura borracha apareció frente a Ninrou y le agarró la mano. Mujer inútil, tú también me traicionaste. Una espada larga atravesó el abdomen de Ninrou, y sus gritos cesaron abruptamente al desplomarse en el suelo. Corrí hacia ella, la levanté del suelo y vi a Chen Zhao sosteniendo la empuñadura de la espada con la mirada llena de odio. Había matado a Ninrou. ¿Estás loco? Levanté a Ninrou e intenté detener la hemorragia. Chen Zhao, con la vista nublada por la borrachera, me miró con desprecio. Estoy furioso. Ustedes dos, hermanas, son una maldición que me está arruinando la vida. Volvió a levantar la espada para apuñalarme, pero yo, experto en artes marciales, le arranqué la espada de la mano de una patada. En medio del caos, llegaron los guardias del príncipe, acusándome de agredirlo y ordenando mi arresto. Me negué a ir, y mientras forcejeábamos, aparecieron los guardias del sexto príncipe y nos llevaron a ambos al palacio. Tras escuchar toda la historia, el emperador golpeó el reposabrazos. Príncipe heredero, mira lo que has hecho. Chen Zhao se había recuperado un poco y lloró diciendo que no había sido su intención hacerlo. Chen Gongxian, con expresión indiferente, llamó al médico imperial para que preguntara por el estado de Ninrou. El médico negó con la cabeza. La espada del príncipe heredero atravesó al niño en el vientre de la concubina. Es una doble tragedia. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué? Chen Zhao abrió mucho los ojos, y Chen Gongxian y yo también nos quedamos atónitos. ¿Ya estaba embarazada?
Sí. Estaba de unos 2 meses de embarazo, pero aún no se notaba. Cuando el médico imperial terminó de hablar, la sala quedó en silencio por un instante. El emperador encerró los ojos, visiblemente decepcionado. Chen Zhao murmuró, no es posible que esté embarazada. Recordando mi vida pasada, Ninrou también se ahogó en el río estando embarazada, y Chen Zhao me echó la culpa. ¿Pero esta vida? Él fue quien mató a su propio hijo con sus propias manos. Ni siquiera los tigres se comen a sus cachorros. Cuando el emperador volvió a abrir los ojos para mirar a Chen Zhao, no había ninguna emoción en su mirada. Estoy cansado, dijo. Váyanse todos. Aparentemente Chen Zhao no fue castigado. Después de todo seguía siendo un príncipe y Ninrou, al fin y al cabo, solo era una concubina en su casa. Chen Xian y yo caminamos por los muros del palacio al salir. No dijo mucho, solo me aseguró en voz baja que el príncipe heredero pagaría por lo que había hecho, tarde o temprano. Respondí. Mi mente divagaba, recordando cómo era Ninrou de niña. Lo curioso es que ella y yo no éramos precisamente cercanas. Pero tampoco éramos enemigas, porque ambas perdimos a nuestras madres de pequeñas, nuestro padre nos crió. Como terminaron las cosas así, claro, en parte fue culpa suya, pero sobre todo de la crueldad de Chen Zhao. Si ella también hubiera tenido una segunda oportunidad, esperaba que nunca volviera a confiar en Chen Zhao. Solté un suave suspiro e impedí que el sexto príncipe me despidiera y salí del palacio en paz. En la familia Nin, solo quedábamos papá y yo. Un día papá me miró y de repente me preguntó, Xander, ya eres mayor, ¿le has echado el ojo a alguien? Me quedé paralizado y negué con la cabeza. Chen Xian me regaló una vez medio colgante de jade. Si lo hubiera querido podría haber sido la futura emperatriz. Pero lo rechacé. En mi vida pasada, estuve atrapada en el palacio. Sin libertad. Esta vez quise elegir por mí mismo. Chen Xian no me presionó. Simplemente recuperó el jade y me deseó felicidad. La verdad es que probablemente ni siquiera le caía bien. Todo era solo para devolverme un favor. A medida que la popularidad de Chen Xian crecía, Chen Zhao perdió por completo el poder. Estaba desanimado. Tomó a varias sirvientas como concubinas de una sola vez, sumergiéndose en el vino, las mujeres y el placer, completamente absorto en ello. Chen Xian también le hizo experimentar la agonía del envenenamiento. Ojo por ojo, diente por diente. La salud de Chen Zhao se deterioraba día a día. Apenas aguantó hasta Año Nuevo y finalmente no pudo más. Según dijeron los sirvientes del Palacio Oriental, una mañana tosió una gran bocanada de sangre, se desmayó y nunca despertó. Caminaba por la orilla nevada del río con un paraguas en la mano, cuando de repente se me ocurrió una nueva meta en la vida. Quería ir a la frontera, conocer otras partes del mundo. El caos en la capital casi había terminado. Era hora de empezar de cero. Ninxiang llamó una voz a mis espaldas. Me giré y vi a Chen Zhao, vestido solo con una fina túnica. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Se aferró a los brazos de su silla de ruedas, mirándome como si quisiera quemarme. Has renacido, ¿verdad? No dije nada, solo lo miré en silencio. Su expresión pasó de la duda a la certeza, y luego a una repentina comprensión. Eso es. Renaciste. Por eso elegiste a Ninrou en la puerta de la ciudad. Te estás vengando de mí. Después de despertar, estos recuerdos me vinieron a la mente. Son de una vida pasada, ¿verdad? Ninxiang, respóndeme. Fruncí el ceño. ¿Y qué si lo hice? Mujer venenosa. Ese trono era mío, mío. Lo arruinaste todo, me hiciste perderlo todo. Te mataré. Así que después de sopesarlo todo, me volví hacia el príncipe Jing y le dije, elijo al príncipe heredero. El agua helada del río le inundaba la boca. Para cuando alguien lo encontró, ya estaba helado como una piedra. El emperador nombró a Chanoncean nuevo príncipe heredero. El nombre del anterior príncipe se desvaneció con la llegada del nuevo año. Cuando llegó la primavera, papá y yo partimos hacia las tierras fronterizas. Chanoncean me despidió por última vez. En abril, se casaría con la hija del gran tutor.
Te deseo felicidad, dije. Dicho esto, monté en mi caballo y me fui con el grupo. 5 años después derroté a los turcos y regresé triunfante. Me había convertido en la famosa general de Xia. Cuando entré al palacio para reunirme con el emperador, vi a la hija de Chan-on-Sean. Me miró con ojos soñadores tirando de mi manga. Señora Nin, Yao Yao también quiere ir a la guerra contigo. No puedo, pequeña, dije. Yao Yao es demasiado joven. Cuando seas mayor, el general Nin te enseñará a luchar. ¿De acuerdo? Chan-on-Sean intentó convencerla, pero no me soltó. Me desaté una pieza de jade de la cintura y se la di. Que este jade sea nuestra promesa. Cuando Su Alteza crezca, le enseñaré. Con el jade en la mano, Yao Yao finalmente me dejó ir. No tenía ni idea de que un día, Chan Yao se convertiría en una emperatriz experta en artes civiles y marciales. Una gran flecha se extendería, comenzando justo aquí.